Ok, pues este es el episodio 1 de este podcast y este episodio va sobre quién decidió que la literatura universal era universal. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero discutir algo que llevo en la mente ya un tiempo y eso es ¿por qué los gringos y europeos asumen que su literatura es universal? Miren, hice una rápida búsqueda de Google sobre el término literatura universal y lo que encontré en uno de los primeros vínculos fue una lista de lo que se llaman los mejores 100 libros de la literatura universal o una cosa así. Y entonces, pues claro que ahí encontramos ejemplos como La Odisea, Don Quijote, Hamlet, Madame Bovary. Tenemos ahí literatura alemana, estadounidense, inglesa, italiana, rusa, española y española. En esa lista en particular que encontré venía el listado de los 100 títulos y revisándolos encontré 5 excepciones a estas nacionalidades y son 100 años de soledad de García Márquez, Ficciones de Borges, Pedro Páramo de Juan Rulfo y un par que nunca había escuchado, la cual es Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, y Upanishad, que creo que así se pronuncia, espero. Y Upanishad son libros sagrados hinduistas, es lo que pude encontrar en Wikipedia. Y esa es la única representación de la literatura asiática que viene en el listado de 100 libros de literatura universal. Entonces, estás diciéndome que universal son un puñado de países. Pareciera que la inclusión de estos escritores latinoamericanos en esta lista es únicamente como para cumplir esta cuestión de diversidad, entre comillas, porque da la casualidad que hay un representante por cada uno de los países latinoamericanos más grandes. Tenemos a Colombia con García Márquez, Argentina con Borges, a México con Rulfo, y ¿saben qué? Ni siquiera se tomaron la molestia de incluir al país más grande, no solo geográfico, sino demográficamente, Brasil. Así que están diciéndome que en la historia de la literatura no ha sobresalido ningún escritor brasileño. Por favor. Y luego, ignorar no solo civilizaciones, sino continentes enteros. En esta lista no hay una representación asiática y muchísimo menos africana. La única asiática que ya les mencioné son estos escritos hindúes que además son estos escritos sagrados, viejísimos, arcaicos por supuesto. Y lo que me llamó la atención fue que, pues, debido a que son bastante viejos, pues son anónimos. Lo que de por sí siento que dice mucho sobre esta lista, porque ni siquiera le quieren dar la satisfacción de nombrar a un escritor, ¿no? Ponen una obra que no puede ser, no tiene ningún autor. Así que sí, la llamada literatura universal no es universal, es tremendamente eurocéntrica y pensándolo bien, ni siquiera eso es como occidente-céntrica, porque tampoco es como que haya literatura eslava, nórdica o nórdica en esa lista. Y sí hay un par de obras rusas, está Tolstoy, está Dostoyevsky, está Chekhov, pero todos sabemos que Rusia cuenta como mitad Europa, mitad Asia. Y los escritores rusos ciertamente apelaban más a su parte europea, al menos estos que venían en la lista. Bueno, miren, creo que debía haberlo mencionado antes, pero aviso, yo estudié Relaciones Internacionales, entonces casi todo lo que analizo y lo que consumo en el sentido de información, trato de pensar, de analizar averiguar sus orígenes sociales, económicos y culturales. Este es un mal hábito que tengo,
y que me ha llevado muchos problemas en términos de relaciones personales, pero también siento que ha enriquecido muchísimo mi visión y mi análisis crítico. En fin, entonces con este contexto claro que entiendo que desde la época de la colonización los libros desde ese punto de vista juegan un papel cultural, ¿no? Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esto en mi primer episodio? Esta pregunta en particular surgió de que estaba viendo unos videos de BookTube de una booktuber, una chica que habla de libros, es inglesa, y ella estaba hablando de que quería leer más ficción traducida, entre comillas, o translated fiction. Ahora, mi consternación comenzó cuando me di cuenta de que en las librerías inglesas hay secciones de ficción traducida, entre comillas, así como hay secciones de ciencia ficción, ficción histórica, romance, cómics, etc. Así hay una sección que es ficción traducida, que claro que eso llamó muchísimo mi atención. Entonces, alguien como yo, de un país que fue colonizado, como México, me di cuenta que en nuestras librerías en México no tenemos algo así. Y es algo que me parece culturalmente fuerte, porque, al menos a mí, porque a nosotros nos enseñan en la primaria y en la secundaria, y bueno, si te vas como que por esta rama y si te interesan estos temas, hasta la prepa y hasta la universidad, te enseñan pura literatura universal, entre comillas. Y en realidad son libros ingleses, franceses, griegos y gringos. Uno que otro alemán con Goethe y los hermanos Grimm, y algún ruso perdido, como ya mencionamos, ¿no? Y Dostoyevsky, Tolstoy. Pero fuera de eso, la literatura universal se traduce a 5, 6 nacionalidades. Y que yo recuerde, en toda mi formación, nunca me dejaron leer algún autor africano o alguna escritora asiática. Latinoamericano sí, por supuesto, pero porque ya hubiera sido el colmo. Nos dejaban, de todas maneras, más Dumas que Jorge Luis Borges, ¿no? Y no fue sino hasta la universidad que me encontré en el programa de literatura algo relacionado con autores mexicanos que pertenecían al siglo XXI. Y me da mucha vergüenza, pero fue hasta los 19 que conocí a Alberto Chimal, a Bev, y entre otros escritores actuales. Y también conocí a los que ya no son tan contemporáneos, pero que me parecieron una joya en su momento, como Parménides García Saldaña. Y bueno, eso fue porque siempre me han gustado las letras y me seguía metiendo a clases de literatura como en estas materias de tópicos o materias opcionales. Y bueno, la pregunta obligada es: ¿qué hay de aquellos que solo cursan las materias obligadas de literatura, no? Nunca se van a enterar que tenemos escritores pero tan indispensables, ¿no? Bueno, con decirles que La Casa de los Espíritus lo leí hasta 2017. Y sí, me gustó muchísimo. Todavía hay ocasiones en las que de la nada recuerdo alguna escena de ese libro, y creo que eso es una de las formas en las que te percatas de que en realidad sí te cambiaron de alguna manera, ¿no? Y sí, por supuesto, mucho es mi culpa de no haber tenido esta exposición a estos autores. Es mi culpa por no ser crítica sobre lo que estaba consumiendo y por no preguntarme desde antes por qué no estaba yo leyendo otras latitudes, ¿no? Principalmente. Pero por supuesto también la culpa es bastante social y cultural de cómo tenemos una educación en los planes de estudio y etcétera. Y bueno, también fue todo esto lo que me motivó a que me fijara con muchísimo más cuidado en lo que yo estaba leyendo. Y entonces me di cuenta que el 70% de la literatura que yo leía en un año era de Reino Unido o de Estados Unidos. Y sí, eso también marca mucho el cómo pensamos y cómo actuamos. Digo, por eso hay tanto whitezican en este país, ¿no? Y bueno, el primer año que empecé a registrar, que empecé a darme cuenta
y de leer conscientemente las nacionalidades, o sea, poner atención en las nacionalidades de los autores que yo estaba consumiendo, intenté diversificar mis lecturas. Entonces ese primer año me obligué a leer a un afgano, a un búlgaro y a un rumano. Y sí, les voy a ser honesta, no fueron las mejores lecturas que tuve en ese año, pero al menos me expuse, me di la oportunidad de leer algo diferente, contextos distintos y bueno, hasta nombres, ¿no? Diferentes de los típicos Smith y compañía. Y bueno, ahora en México, no sé, en otras partes de la región, de Latinoamérica, pero yo creo que recibimos mucha influencia española, ¿no? En cuanto a literatura se refiere. Por ejemplo, al menos yo me acuerdo de haber tenido clases en las que temas del plan era la generación del 27, ¿no? Pues por supuesto estaban ahí Cernuda, Alberti y Lorca, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué hay al revés? ¿Cuántos españoles pueden nombrar a más de un escritor mexicano? Más allá de Rulfo, más allá de Fuentes, que por cierto ya sé que varios me van a decir que es panameño, pero se nacionalizó mexicano y pues alguien que escoge de a qué nacionalidad pertenecer, pues creo que es muchísimo más válido que donde nace uno al azar. Y bueno, este tema no es como que sé que no soy la primera en pensarlo y tampoco en decirlo, pero pues tiene otras ramificaciones que tienen todo que ver con este tema. Y es que diría que el 90% de la literatura universal, este es un dato completamente sesgado y no real, pero pues pertenece a la clase alta, personas con piel blanca, hombres y también preponderantemente no jóvenes, ¿no? Fuera de Austen y de Shelley, que por cierto lleva el apellido del marido, no tenemos muchas representantes en la lista de escritoras de la literatura universal. Así que sí, es un tema sexista también, no solamente un tema de nacionalidades y de representación geográfica, sino también es un tema sexista. Y es un tema de raza, sin duda, y es un tema de clase, porque Austen y Shelley y Bronte eran de clase alta o clase media alta. Pensemos simplemente en sus libros que hablan justamente de las condiciones sociales de las institutrices y de la dificultad o no de casarse. Y lo digo porque, o sea, justo ese es mi problema con el término de literatura universal. Porque qué decepción que cuando leía Drácula, el tema se centraba en los personajes aburridos londinenses, blancos, heteros, cuyo dilema era quién iban a escoger entre 3 sujetos como pretendientes. Por favor, yo quería saber más sobre Transilvania y sus habitantes, el cómo vivían, qué comían, cómo hablaban, a qué se dedicaban. Sobre todo, cómo todos esos temas estaban permeados del folclore, las leyendas, el miedo. Eso es lo que, en realidad, a mí me hubiera gustado leer. Creo que, o sea, años y años después de haber leído Drácula, es la razón de mi decepción con ese libro, porque yo esperaba muchísimo más de lo que en realidad dio. Y si me preguntan a mí, hay muchísimos más libros que merecerían estar en una lista de clásicos, pero bueno. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están esas historias de las mujeres indígenas, afro o asiáticas de clase media? ¿En dónde encuentro yo cómo era la vida cotidiana de una lesbiana en la Vietnam de los 60s? Eso es lo que debería ser universal, porque no tiene nada de global, de internacional. Las experiencias de una población minoritaria blanca y sus dificultades por casarse en el siglo XIX. Y si ya vamos a hablar de las ciudades de siempre, al menos a mí me parecerían muchísimo más, es más, infinitamente interesantes las historias de aquellas personas transgénero de clase baja que vivían en Inglaterra durante las matanzas de Jack el Destripador. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, desviándome tantito, está la película de Parasite, que retrató la clase baja de Corea del Sur, un país desarrollado, y son justamente ese tipo de historias que atrapan, que llaman la atención.
en las que muchísima gente se puede ver representada. Y son ese tipo de historias las que, como pueden ver, se ganan premios, porque estamos ávidos como sociedad de escuchar y de vernos reflejados no solamente en cualquier material de difusión, no solamente como los libros y las novelas, sino las series, las películas. Entonces, sí, o sea, mi propuesta es que exploremos y explotemos esas experiencias, esas historias, y las usemos para enriquecernos. Bueno, todo esto siempre me ha dejado un mal sabor de boca, porque nada más de pensar de todo lo que nos hemos perdido como sociedad, como humanidad, todas esas historias que pudieron haber enriquecido de una manera exorbitante la literatura, y todo porque se silenciaron sistémica e históricamente todas esas voces. Imaginen todas esas historias de estas personas que no tuvieron oportunidad de contarlas. Y qué ganas me dan a mí de poder leerlas, pero pues nunca se va a poder hacer porque gracias clasismo, gracias sexismo, gracias racismo, ¿verdad? Y nacionalismo también, ¿por qué no? Y pues nos perdimos esas historias que pudieron habernos cambiado, que pudieron haber cambiado la literatura. Y creo que ese es como el mensaje y la frustración que quería compartir. En resumen, pues no, siento que no hay nada más aburrido que aquello que se conoce como literatura universal, entre comillas, que como ya expuse, pues no me pareció nada universal. Y bueno, con este mensaje, así llega a su fin este primer episodio. Gracias por acompañarme y por escucharme. Si tienen comentarios o quieren seguir la discusión y el debate, yo con todo gusto voy a leer sus comentarios. Gracias y hasta luego.